Pero Él está vivo.
digno de toda gloria, de toda alabanza, de toda adoración, de toda exaltación, Dios, de grande y glorioso, maravilloso y soberano, Dios. Te damos gracias, te damos la gloria, te damos la alabanza. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Estamos de fiesta. ¿Cuánto están de fiesta? Y el que está de fiesta no está triste. El que va a la fiesta se alegra y se goza. Gloria a Dios. Como el hierro. Quiero que cantemos ese coro hoy, hermanos, en la fe. Es que la fiesta está pero hermosa. ¿Qué momento especial le aprovechemos? Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga, amados hermanos. Estamos porque Dios es nuestra fortaleza. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a cantarlo con todo nuestro corazón. Como lo estamos diciendo. Amén. Gloria a Dios. Oh, hermanos en la fe, ven, juntemos los corazones. Oh,
No vemos 120, pero sí vemos un grupo de hermanos que nos gozamos. Dios bendiga a mis hermanos. Dios los bendiga, bienvenidos. Qué bueno por haber usted atendido al llamado. Es la necesidad de adorar a Dios. Es la necesidad que hay en nosotros de buscar a Dios. Porque sabemos que los días son difíciles, son días malos. Y ayer nos alegramos en el ayuno. ¿Cuántos fueron al ayuno y se gozaron? Y hoy lo estamos gozando aquí también. Porque Dios es así. El Señor nos llamó para que nos gozáramos, para que le sirvamos, para que nos alegremos. Decía la hermana, y esa es la verdad, y muchos están tristes, entre comillas, como dijo alguien por ahí, lágrimas de cocodrilo, pero por la noche siguen el mismo pecado, la misma maldad. Pero nosotros no estamos tristes, nosotros estamos felices. Maravilloso es el Señor. En el nacimiento de Jesús, muchos se alegraron y hicieron fiesta porque había nacido Jesús. Pero si hay un día que la iglesia, nosotros como hijos de Dios, redimidos por Él, podemos celebrar, es un día como hoy, que fue cuando Jesús fue a la cruz del Calvario y venció al demonio de la muerte, fue al mismo infierno y cautivó la misma cautividad y nos dio vida porque estábamos muertos. Hoy es el día que nosotros estamos felices. No porque hoy nos haya matado, nos haya quedado. No, Él ya murió una sola vez, resucitó y está coronado de gloria, está sentado a la diestra del Padre, esperando que la trompeta suene para venir a llevar lo que Él compró, sus hijos, sus escogidos. Por eso estamos de fiesta hoy. Por eso no puede estar triste un corazón que tenga la confianza de que el Señor lo ha rescatado. Qué bueno. Quiero que demos la meditación de la palabra. Evangelio de Juan. Grande es nuestro Dios. Evangelio de San Juan. Hicieron falta varios hermanos de acá. Gloria a Dios. Siguieron de pescado seco. Maravilloso. Y de pronto el enemigo nos agarra y hace maravillas. Terrible, ¿verdad? Pero hay que buscar de Dios. Hay que buscar de Dios. Que nosotros como humanos somos bien tremendos. Si yo pudiera, pero es que mi trabajo. Yo pudiera, pero que es que aquello. Y una cantidad de cosas. Poco de excusas ponemos. Pero el que está dispuesto busca al Señor. Dios bendiga a cada hermano que ha venido. Me gozo verles, se esforzaron en venir. No vinimos temprano, no madrugamos para que decir que fue que viene con sueño. No. Maravilloso, anoche no hubo culto. Entonces, qué bendición. Me alegro ver a algunas personas de este lugar que hace ya no veía. Dios bendiga al hermano Eliezer. Bienvenido a la casa de Dios, hermano. Hace días no podía venir aquí, pero hoy ya volvió a estar. Dios bendiga a la hermana Betty. Yo me acuerdo haberla visto aquí algún día. Sí, había venido la hermana. Bueno, bienvenida. Y hay otros que querían estar, pero no pudieron estar. Pero nos alegramos. Dios bendiga a los jóvenes. Dios bendiga a los jóvenes. ¿Cuánto le da la bienvenida a los jóvenes? Dios bendiga a la hermana Lady. Dios bendiga al hermano Santiago, hermano Dylan, hermana Lidis, hermano Juan, hermano Miguel Ángel, hermano Juan Pablo, hermano Jofredi. Bienvenidos a la casa del Señor. ¿Se pasa algún joven? Maravilloso Dios, ¿quién? Jenny, claro, bienvenidos. Qué bueno. Qué bueno, ahorita mismo salimos y tiene toda esa tarde para que usted descanse, mire televisión, mire películas, quiere. Pero lo primero es venir a adorar la gloria de Dios. Capítulo 18 del Evangelio de Juan. Capítulo 18. Grande es nuestro Dios. Vamos a dar una reflexión, una enseñanza, no tan extensa. El hermano Lenin tiene que ir a trabajar, pero basta para que nosotros meditemos un momento en la palabra de Dios. Te digo, hoy no estamos tristes, hoy estamos recordando ese momento que Jesús fue a la cruz, que se despojó de toda su gloria y dio su vida por nosotros. Por eso estamos aquí felices, como dice la Escritura, con instrumentos musicales. Maravilloso es el Señor, con pandero, falta el arpa, pero están nuestras manos y nuestra boca que lo alaban. Aleluya. Capítulo 18, vale los dos versos bajo la dirección del Padre.
Padre, y la presencia gloriosa del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor que habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Amén. Padre glorioso, maravilloso y soberano Dios, te doy gracias. Te doy alabanza, te doy adoración, te doy la exaltación, Dios. Gracias por tu palabra es fiel, tu palabra es buena, tu palabra es gloriosa. Háblame en esta mañana, habla a mi corazón, habla al pueblo que hemos venido. Y si alguno que está ahí en las redes sociales nos puede ver también, háblale a él. Probable que alguien no esté aquí porque está enfermo, pero está viendo la transmisión. Bendígale de manera especial. Bendícele, Padre glorioso. De pronto hay alguien en el hospital, de pronto hay alguien en una cárcel, el cual le pueda llegar este mensaje. Sepa que Cristo le ama, que Cristo fue a la cruz por usted y por mí. Padre glorioso, maravilloso y soberano Dios. Te doy gracias, te doy gloria, te doy alabanza y te doy adoración. Gracias, oh Dios. Amén y amén. Siéntese, mi amado. Amén. Qué bueno. En la muerte del Señor Jesucristo, en una noche nomás, sucedieron muchísimas cosas. Se cumplieron muchas profecías. Se cumplieron muchas palabras. Yo creo que la noche más triste que pasó Jesús con sus discípulos fue la noche de la última cena. Esa fue la última vez que estuvieron, porque estaba establecido de esa manera. Vino a traer sanidad a las naciones, a traer libertad a los cautivos, los que estaban en cárceles, cadenas. Ese fue el mensaje, porque Isaías lo había profetizado. Y en cierta ocasión abrió las escrituras y la abrió en Isaías y empezó a leer, y dice: y porque el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Dios para dar libertad a los cautivos, para dar apertura de la cárcel a los que están presos. Y los fariseos que lo escuchaban se enojaron por eso, porque decía que él era quien había venido a traer libertad, y de él hablaba Isaías. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bueno es Cristo. Y trajo enseñanza de sana doctrina, trajo una nueva enseñanza, por lo cual a muchos les llamó la atención, porque la gente estaba cansada de lo mismo, la gente estaba cansada de la religión, porque es que la religión esclaviza, más Cristo liberta. Maravilloso Dios. Se nos ha enseñado que desde el último párrafo, palabra que está en el Antiguo Testamento, que es una palabra de maldición, que está en el libro de Malaquías, hasta los días de Juan. Maravilloso Señor. No Mateo, dice, Mateo no es el primer escritor según los evangelios. Hasta los días de Juan Bautista se dice que hay un periodo de más o menos 450 a 500 años, del cual se le llamó el silencio de Dios. Pero había escrituras, había palabra, había gente que creía que vendría el deseado de las naciones y traería libertad. Por eso cuando ven a Juan, la gente dice: este es el Mesías, este es. Y Juan va y los bautiza y dice: yo los bautizo con agua, pero tras de mí viene uno más grande que yo, que es poderoso, que él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego de mar. Maravilloso es el Señor. Estaba dando testimonio del Señor Jesús. A eso vino Jesús, 3 años y medio de ministerio, 3 años y medio de predicación. Ningún ser humano que pisó la tierra completó un ministerio tan maravilloso como el de Jesús. 3 años y medio e hizo milagros por doquier. Es tan tremendo que Juan dice que si se escribieran todos los milagros que el Señor realizó, no cabrían los libros. Eso lo dice Juan. Porque no todos los milagros, todo lo que las
la Biblia. Algunos están escritos ahí, pero nos basta lo que está escrito ahí para que nosotros le demos a Él la gloria y la alabanza. Entonces Él les dijo, Él los preparó, escogió a 12 y los preparó y les dijo: yo los voy a preparar porque algún día me voy a ir. Me voy a ir. Es necesario que Cristo muera por los pecados de toda la generación, de toda la raza humana. Y algunos no creyeron. Escogió a 12. Y entonces uno cree que porque escogió a esos 12 era lo mejor que había. No, no era de lo mejor que había. Porque el Señor vino de lo más vil y menospreciado, levantó para avergonzar a los fuertes. Entre ellos la mayoría eran pescadores. Gentes que no tenían estudio. Gentes del común. Maravilloso Dios. Gente con un carácter fuerte. Tremendo, ¿verdad? Porque a veces la religión nos pinta cosas y nos creemos el cuento y no, vamos a la realidad y uno cree que los discípulos eran lo máximo. Y no, era gente del montón, gente común y corriente, algunos hasta desapercibidos, pero el Señor le plació llamarlos a ellos como lo llamó a usted, me llamó a mí. Gloria a Dios. No se siente usted privilegiado, está sentado en la casa del Señor cuando está a estas horas. Habrá uno por ahí en un parque llorando, triste, sin esperanza ninguna, pero usted y yo estamos en la casa de Dios adorando al que vive y reina por los siglos. Empezamos a mirar los 12 que Él escoge. Entre ellos había algunos pescadores, entre los cuales el líder de los pescadores llamado Pedro. Un carácter terrible, peor que el carácter que yo tenía, horroroso. Y uno dice, lo mejorcito sería Juan, maravilloso es el Señor, y otros que habían ahí. Y uno dice, qué bueno. Pero un día estaba hablando con ellos y hablando con ellos cuando de repente uno de ellos, incluyendo a Juan, dice: quiere que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma, al cual Él los llamó Boanerges o los hijos del trueno. Y sigue, y usted mira a toda esa gente y todos con dificultades y con decadencias, con falencias, como dicen algunos, como usted y como yo, porque Él se plació de escoger. Maravilloso es el Señor. Y para salir, no me quiero adelantar, pero quiero hablarles sobre el Judas falló, ¿cierto? Y en el libro de los Hechos lo reemplazan. Oran al Señor. Y cayó la suerte sobre 2 varones. ¿Alguien sabe cómo llamaron los 2 varones que escogieron para que fuera sucesor de Judas? Maravilloso es el Señor. Un hombre llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a otro hombre lleno de la gloria de Dios llamado Matías. Ahí le voy. Y sería que el Señor escogió a Barsabas porque significaba justo, y era justo. Si la Biblia dice que era justo. Pero no eligió al justo, eligió a Matías. Eso estuvieron en la casa. Ahí en el libro de los Hechos está, capítulo 1. Maravilloso es el Señor. Escogió a Matías. ¿Y por qué no escogió al justo? Porque el Señor no vino a llamar a justos, vino a llamar a pecadores. Amén. Tremendo, ¿verdad? De todo vamos hablando un poquito. Uno quisiera la enseñanza de las 3 de la tarde que fue, o de las 6 de la tarde donde fue enterrado, hasta yéndole para atrás hasta la Santa Cena. Hay mucho trayecto. O de la Santa Cena que tomaron hasta el tiempo que fue sepultado, sucedieron muchísimas cosas. Y eso no puede dar una enseñanza en 1 hora, 2 horas. Hay muchísimo que dar ahí porque sucedieron demasiadas cosas, pero podemos abreviarlas, recordándolas. Maravilloso es el Señor. Le dije, no estamos entristecidos, estamos recordando. De hecho, cuando toman la Santa Cena, Pablo dice que él mismo tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y lo alzó al cielo y le dijo al Señor: gracias, porque esto es mi cuerpo. Así mismo dice que tomó el vino y lo presentó al cielo y dijo: esta es mi sangre. Y los que están con ellos le dicen: Señor, y por tanto las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte mía me recordará hasta que yo venga. Maravilloso Dios. Así que el Señor
da esa ordenanza de compartir la Santa Cena. Y cuando usted y yo tomamos la Santa Cena, estamos haciendo memoria, recordando el sacrificio tan grande y maravilloso que solamente Él pudo efectuar en la cruz del Calvario. Porque si vamos por los libros de la ley, cuando un hombre fallaba, una mujer fallaba, debía ir al sacerdote y contar su falta. Y dependiendo de la falta y dependiendo de la capacidad económica, había que llevar una ofrenda de sangre para presentarla al sacerdote. Ustedes conocen el tema, ¿verdad? Alguien estudioso, ¿cierto, hermano Eliezer? Así es. Dependiendo. Entonces aquí se mataba el animal, se degollaba. Digo, un paisano mío, mataban al animal vivo, le sacaban la sangre y luego presentaban esa sangre en memoria de Aurora, por ejemplo, en memoria de William. De allí el sacerdote decía: aquí está William, falló delante de la presencia de Dios porque quebrantó los mandamientos de la ley de Moisés, y entonces hoy dice que se arrepiente, y entonces está triste y compungido, y ha traído un becerro y lo ha presentado, y Señor, hoy te presentamos la sangre de este animal. ¿Qué hacía la sangre de ese animal? Cubría el pecado que esta sinvergüenza hizo. Pero yo salía y seguía haciendo lo mismo. Seguía haciendo lo mismo. Porque la sangre de los machos cabríos, dicen hebreos, nunca pudo limpiar la contaminación humana, que es el pecado. La Biblia dice que aunque te laves con jabón, que aunque te laves con lejía, tu pecado está esculpido en su corazón. Así que lo único que puede limpiar nuestra vida se llama la sangre preciosa de Jesucristo de Nazaret, y Él merece la gloria en esta mañana. Amén. Hubieron cantidades de becerros, hubieron cantidades de palomas, porque también se puede llevar palomas, dependiendo de la capacidad y de la culpa. Y nada pasó. El hombre siguió en su condición de pecado, de maldad y de iniquidad. Y el Señor dice: bueno, la raza humana se pierde. El único sacrificio, lo único que podría limpiar la contaminación del ser humano sería que yo me despegue de mi gloria y vaya y muera con un cordero sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Y eso lo hizo. Por eso la sangre de Cristo, maravilloso es el Señor, no cubre pecados. La sangre de Cristo limpia. Gloria a Dios. La sangre de Cristo limpia, restaura. Padre glorioso, y por eso estamos aquí esta mañana. Gloria a Dios. Entonces, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan hay una oración de Jesús por sus discípulos. Y yo mirando esto, lo puedo mirar como el informe final. No lo vaya a leer acá, pero lo puede leer en la casa. Hoy es el día para leer la Biblia, y mañana también, el domingo y el lunes, porque la gente cree que solo en Semana Santa que hay que sacar la Biblia. No, la Biblia hay que leerla todos los días. Como todos los días comemos, tomamos café, toma aromática, toma lo que a usted le gusta, también la Biblia hay que leerla todos los días. Gloria a Dios. Pero el capítulo 17 es como el informe final que el Señor Jesús le está dando al Padre, y le da un recuento y dice: de los 12 que me diste, o de los 12 que yo escogí, solo se perdió uno, el hijo de perdición. Y dice: y eso para que se cumpliese la escritura, lo que está establecido en el libro de los Salmos, en el capítulo 42, en el verso 9. Maravilloso es el Señor. Judas vino y cumplió con esa misión. Ya lo había profetizado David. David había profetizado que se levantaría uno con nombre de Judas. Porque Judas, oiga, tremendo el que lo bautizó así. Pues a un hermano de Jesús también lo llamaron Judas. Pero este hombre cambió el rumbo. Algo que predicaba el pastor hace 8 días. Hace 8 días estábamos de fiesta también. Pues que nosotros vamos de fiesta en fiesta. Gloria a Dios. Y el pastor nos decía algo, y cada uno decide si tiene una vida de bendición o decide vivir en la miseria. Este Judas, que significa traidor, decidió ser avaro y venderlo. Pero Judas, el hermano de Jesús, que también se llamó Judas, decidió servirle a Cristo. Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor.
Por eso es que aquel día, me voy adelantando, en Apocalipsis dice que nos darán un nombre nuevo. Porque algunos nos colocaron nombres no conforme a la voluntad de Dios. Hay nombres que no van de acuerdo con lo que soy yo quizás y lo que es usted, pero por misericordia de Dios nos ha cubierto con su sangre y ha roto la maldición que aún nuestros padres pusieron sobre nosotros. Maravilloso es el Señor. El capítulo 17 entonces les dije, es un informe que el Señor le está dando al Padre de todo lo que Él hizo. Y ahí está. Dice, y ellos están ahí y están en el mundo, pero no son del mundo. Y eso le está diciendo el Señor al Padre, y ora por ellos, dice, para que los guarde del mundo, para que los guarde desde el mundo de placer y pecado. En el capítulo 18, entonces ya vienen a arrestarlo. Ya había sucedido, ya había comido. De costumbre esa noche hubo la Santa Cena, comieron, él mismo repartió, cantaron un himno, pero esa noche había tristeza en él. Él sabía, porque la hora, el día, la fecha, todo, él lo sabía cuándo. ¿Se imagina usted de tortura para alguien? Que le digan, Wendy, alístese porque tal fecha usted se muere. Martín, alístese porque tal fecha usted ese día no va a vivir más. Gladys, Adón, tal día. Imagínense cómo será la tortura para una persona. Imagínense usted. Si a uno le empieza a doler algo, se enferma y corra para el médico, porque para una enfermedad sí importa que sea Viernes Santo, Domingo Errante, que sepa, no me quiero morir, uno corre para el hospital. Para buscar de Dios es que nos preocupamos que hoy Viernes Santo y metidos en la iglesia. Maravilloso es el Señor. Yo me acuerdo hace 18 años, un Viernes Santo, y dijimos, vamos a descansar hoy el Viernes Santo, vamos a dormir toda la noche, y salimos, nos tocó salir corriendo a llevar a una señora porque estaba, digo, los hermanos de la costa iban a parir dos muchachos, y eso no espera. Eso no espera que esperemos hasta el domingo. No, y así es nuestra vida. ¿Por qué para buscar de Dios tenemos que poner tantos problemas, verdad? Tremendo, tremendo. Pero Dios es fiel, Dios es bueno. Y Él sabía que ese día estaba establecido por el Padre que debía irse a la gloria. Pero antes de ir al cielo debía que pasar por manos de hombres perversos. Porque Isaías lo había profetizado en el capítulo 53. Pues ser herido fue por nuestras transgresiones. Y solo dice, morido por nuestros pecados. Como cordero, como oveja fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Y estaba establecido así. Ese día, imagínense que él se levantó esa mañana, ese día, y empezó a ver tristeza en su corazón, porque era humano. Aunque él era Dios 100%, también era humano 100%. También tenía miedo, como lo tengo yo y como lo tiene usted. ¿O a quién no le da miedo morirse? ¿A usted no le da miedo? A mí sí. Yo no quisiera morirme, porque vivir es hermoso. Un pastor nos decía, el que le dé miedo morirse está mal. Y ¿de dónde yo me puedo respaldar? Porque siendo Jesús, Hijo de Dios, dice, mi alma está muy triste, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Y clama al Padre, porque yo digo, si a Él le da temor, que Él es Dios, ¿cómo no? Yo digo eso, pero ojalá le pongan a nosotros revólver en la cabeza, bájese el celular y le disparen el primer tiro, así en las orejas se lo van a meter. Uy, no le empiece lo que sea. Porque somos humanos. Porque la carne es carne. O le pongan por aquí su barriguita bien delicada, un cuchillito bien fino, y le corten así. Uy, no, Señor, lléveselo. Porque somos humanos. Jesús sabía que siendo Dios le dice al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque sabía que la muerte que le esperaba era una muerte terrible. Una muerte terrible. No es lo mismo que le peguen un tiro en la cabeza y cayó y murió. No, un total, no se puede que murió. Pero la muerte que le esperaba al portero era terrible. Terrible, una muerte lenta, silenciosa, pero de mucho dolor.
terrible, una tortura terrible, cual nadie en la vida no ha podido pasar. Aunque algunos hombres de Dios como Isaías, que lo cogieron y lo aserraron con un pedazo de mano. Al hermano Pedro lo cogieron y lo crucificaron. Y el hermano Pedro después dice: yo no soy digno de morir como murió mi cordero, pónganme con los pies para arriba. Así que en la cabeza de Pedro le metieron un clavo y se lo clavaron al poste aquel. A otros de sus seguidores, sus discípulos, le volaron la cabeza. Así que es terrible esto, ¿verdad? Esto es terrible. A un hombre llamado Maravilloso es el Señor, de los primeros de la escritura, de los hombres guerreros, un hombre llamado Policarpo, lo metieron en una hoguera. Metieron una hoguera y le iban diciendo: confiese que Jesucristo no es el Señor. Confiese que Jesucristo no es su Dios. Y él dijo: no, Señor, Él es mi Rey. Él es el más grande. Y eso, cuando usted profesa eso delante de los oídos del diablo, el diablo se enfurece. El diablo se enoja, y enójese de esta mañana y haga lo que quiera y párese en la cabeza, hágale lo que le dé la gana. Pero yo tengo que decirle en esta mañana en su cara que mi Cristo vive, que mi Cristo me venció en la cruz del Calvario y que está sentado a la diestra del trono de Dios, y desde aquí está con su brazo extendido, que me ama, que me cuida y que cuida hasta el remanente de la iglesia. Quiera oír o no quiera oír, Jesucristo es el Rey. ¿Qué vamos a hacer? Entonces los acontecimientos que le venían a Cristo no eran terribles. Y entonces Judas cumplió con la escritura. Preciso a él. Ahora, si Judas, claro, hoy hay una corriente que dice que Judas se arrepintió, que Judas está en el cielo, que porque la muerte de Judas fue tan terrible que cuando el Señor bajó al infierno tuvo compasión y lo arrancó. La Biblia no habla de eso. La Biblia dice que los homicidas no heredarán el reino de los cielos. Tremendo, ¿verdad? Entonces Judas, que era el tesorero, era el encargado del dinero, era el que manejaba la ofrenda, el que manejaba el diezmo, era el que invertía, era el que sustraía, porque la Biblia dice que sacaba con las uñas asquerosas, metía la mano y se robaba la ofrenda. Y se robaba el diezmo que a él no le correspondía. Y Jesús sabía eso. Claro que lo sabía. Ahora, como si fuera poco, oiga, tremenda la vida del maestro, siendo el dueño de todo. Puso el dinero en las manos de un ladrón. Oiga, tremendo. Tremendo. Tanto así que un día vinieron a cobrar la renta y ni siquiera había dinero. Lo pide a mandar a Pedro para que pescara un bocachico, y ahí estaba la plata para pagar. ¿Y dónde estaba el tesorero? Por acá gastando lo que no es de él. Terrible, ¿verdad? En cierta ocasión llegaron a una casa 8 días antes que iba a ser el Señor entregado. Fue a una casa y allí una mujer cogió un frasco de perfume fino y lo derramó en aquel lugar, y Judas se enojó. Digo, se hubiese vendido ese perfume por lo menos en 300 denarios y haber dado ese dinero a los pobres, dijo Judas. Él quería tener ese dinero en la mochila de él. ¿De qué le sirvió la avaricia? Luego salió por las calles, escuchaba el comentario de los judíos, de los romanos, porque muchas veces habrían querido echarle mano a Jesús y no habían podido. Y en cierta ocasión que pasó por ahí, escuchó un comentario por ahí en una esquina y decían algunos: ¿cómo hacemos para cogerlo? ¿Cómo hacemos para echarle mano? Porque es que se nos escabulle. Y ahí ve el ladrón y levantó la mano. Yo sé cómo. ¿Cuánto me dan? Y le doy la clave cómo es. Y negoció y le dieron plata. El día de la Santa Cena ahí estaba con la plata. Oiga, ya lo había negociado. Ya lo había negociado. Porque la Biblia dice que entró Satanás en el corazón de Judas. Y estando el Señor, vean lo amoroso que es el Señor. Sabía que era ladrón, sabía que lo había entregado, y todavía le dio Santa Cena. Y todavía comió del mismo plato. Por eso cuando usted le dé la
hermano a alguien y ese alguien se le levanta y no se enoje. Mira al Señor lo que pasa. A David le sucedió algo. Capítulo 41, verso 9 del libro de los Salmos. Ese salmo se llama un salmo mesiánico. Y David dice: el compañero de mi paz, el que de mi pan comía, levantó contra mí su carcajada. Muchos años atrás David lo profetizó. Claro, a David le sucedió. Y no fue un hermano, no fue un amigo, fue su propio hijo quien se levantó contra un hijo llamado Absalón. Y escribe ese salmo llorando, con tristeza, porque usted no pone contento cuando usted le da la mano a alguien, a un hermano o a una hermana suya, y luego le sale mal. Usted se entristece, ¿verdad? A veces se saca el bocado de la boca para darle a alguien y ese alguien se convierte en su enemigo. Eso es triste, ¿verdad? ¿Usted cree que Cristo no estaba triste? Claro, estaba triste. Y el Señor le dice ahí, estando en la mesa sentados, mi alma está triste, porque en esta noche se cumplirá la escritura. Se cumplirá la escritura que está dicho en el libro del profeta: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Y uno de vosotros, de los que están aquí, me va a entregar. Hubo un silencio y alguien le dijo, que le hizo señas, dije, pero que nos diga quién es. Y ahí estaba Judas. Y Judas le pregunta: ¿seré yo, maestro? Y estaba metiendo las sucias uñas con un pedazo de pan a mojar. Oiga, terrible, ¿verdad? Qué triste. Qué tristeza, ¿no? Pero Dios, el Señor sabía. Y luego come, y luego se llena la barriga y se va. Se va porque a dar el informe dijo: ya comieron, van a pasar por el monte, van a ir al huerto, y allí se los voy a entregar. Oiga, tremendo. Y entonces aquí dice que habiendo Jesús dicho estas cosas, lo que dijo en el capítulo 17, luego salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. El torrente Cedrón es un caño, maravilloso es el Señor, donde fluye agua, donde había un huerto, el cual entró con sus discípulos. Ese huerto era un lugar que tenía en secreto, de oración, de clamor. Lo conocía él y sus discípulos, porque muchas veces él había estado con ellos. Cuando escuchó Judas decir que iba para el huerto, dijo: ya sé, porque él ya sabía dónde estaba, porque él ya sabía dónde Jesús estaba. Fue y trajo la turba aquella y vino a arrestar al que fue su maestro. De qué triste perderse uno 3 años y medio conociendo, teniendo el mejor pastor de la vida. ¿Quién va a tener mejor pastor que tener a Cristo? Tuvo el mejor pastor y no le bastó para salvarse. Vio milagros, vio cómo los peces y los panes fueron multiplicados, vio cómo la mujer del flujo de sangre fue sanada. Hasta Judas observó cantidad de milagros. Esto no es por los milagros que usted haya visto. Porque hay gente que dice: no, es que yo he visto tantas cosas. No, bienaventurados aquellos que sin ver leyeron, se han creído. No necesitamos ver, saber que eres el Señor de toda la gloria. Maravilloso es el Señor. No le bastó 3 años y medio de ministerio con el mejor pastor, con el mejor maestro, porque lastimosamente Judas nunca conoció a Cristo, nunca le aceptó como real. Triste gente en las iglesias con 20, 15, 30 años y perderse, porque fueron asistentes a una iglesia, pero nunca le sirvieron a Cristo de corazón, ¿verdad? Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Tremendo. Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes, de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas, y de noche. Y el enemigo le gusta atacar de noche y por la espalda. Los Judas no atacan de frente.
Los Judas no atacan de día, atacan de noche. Cuando usted está débil, cuando usted tiene problemas, es cuando vienen los Judas y lo atacan. Que Jehová reprenda toda legión demoníaca. ¿Acaso Judas no sabe quién es Jesús? ¿Acaso es que para coger a Jesús necesitaba una turba? ¿Acaso Jesús era un reo, un ladrón? ¿Por qué necesitaba un escuadrón de soldados? Si Cristo nunca le levantó la mano a nadie. Nunca. Porque fue comparado con una oveja, un cordero, el cordero. Y de hecho Juan lo llama, dice: he aquí el Cordero de Dios. Un ovejito bien educado. ¿Necesita usted colocarle una manila, un lazo para sujetarlo, como a un toro, como a un búfalo? No. Un corderito que se cría en la casa no necesita ponerle ni una cabulla, porque es manso. Yo sé, porque yo he tratado con corderos, con ovejos, cuando son de la casa. No son ni embisten, ni son bravos. Yo tuve una abuela que tenía corderos y ellos comían en la cocina un hierro de comida y ellos salían, de entrada y salían de las casas, tenían de entrada por ahí, de entrada por acá, de entrada por acá y salían derecho. Y le da ganas de acostarse hasta donde uno se acuesta con esa lana calorosita, qué rico. El olor sí era un poquito regular, pero como yo era campo no me preocupaba. Estaba enseñado a él, volía más feo yo que el mismo cordero, así que no había problema por eso. Entonces, ahí no hay peligro, que hay que ir a amarrarlo, que hay que llevar una cantidad de obreros a coger un cordero, porque no necesitaba más. Este miserable, cobarde, porque eso es un cobarde. Tenían que ir a llevar una turba de soldados con armas, con linternas. Oiga, ¿te diste eso? Tremendo, ¿no? ¿Quién le dolería más a Jesús, saber que va a la cruz o saber que alguien que comió de su mano lo entregó? Lo bendigo, es el dolor más terrible, porque no hay cosa que duela más en la vida que la traición. Porque las heridas, usted se puede cortar, se puede accidentar. ¿Alguien aquí se ha accidentado alguna vez? Pronto sí. Y queda la herida, la cicatriz. Pero esa cicatriz usted la mira y no duele. Estaba ahí, está como un recuerdo que pasó un accidente. Pero recordar la traición, eso es como si le echara sal a la herida todos los días. Pero la necesidad de que el Señor ponga en nuestro corazón perdón genuino, ¿verdad? Y Jesús lo perdona. Porque este hombre, después de haber entregado, si se arrepiente, porque pudo arrepentirse. Cuando vio lo que realmente le estaban haciendo a Jesús, dice que la conciencia, lo que hay allá adentro, que le acusa a usted y a mí, o nos acusa o nos defiende. Porque la conciencia hace dos cosas: o lo acusa al ser humano o también lo defiende. Por eso cuando nos hablan algo de usted o de mí, yo dice: yo no he hecho nada, yo no debo nada. Mi conciencia está libre, porque usted está contento, está feliz, está libre. Pero si la conciencia lo acusa, entonces hay pecado. Ahora la conciencia acusa a Judas, lo señala y se va y lleva la maleta de monedas y va y se la bota ya a la gente aquella. Ya para aquí. Y ahí les entrego su plata. Y luego corre y consigue una soga y se amarra el pescuezo y se manda al vacío. Fue tan terrible que ni siquiera la soga aguantó el peso de Judas. El peso del pecado es tan terrible. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que cayó y se abrió las entrañas y se le salieron. Se reventó. Maravilloso es el Señor. Terrible, ¿no? Tremendo ese episodio más terrible, porque si él se arrepiente, si va y se tira un rincón, dice: Señor, perdóneme que he hecho lo malo. El Señor lo perdona. Porque si perdona, no aquel que estaba junto a él crucificado, que nunca anduvo con él, que no comió con él y lo perdonó. Pues vayamos más acá, si lo perdonó usted y me perdonó a mí.
mal que viene lo escogió y era su amigo. Maravilloso es el Señor. Tremendo, ¿verdad? Y entonces dice que Judas, tomando una compañía de soldados, alguaciles y principales sacerdotes de los fariseos, no eran cualquiera, eran principales, ve con linternas, antorchas y palos para matarlo, para agarrarlo. Jesús sabía todas esas cosas porque el Señor lo sabe todo. Aleluya. Que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Sabía que iba a morir. ¿Y saben qué dijeron? Maravilloso es el Señor. Y le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Oiga, terrible. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. El susto tan terrible. Porque el diablo es así. El diablo se cree valiente, pero es un cobarde. El diablo se cree muy poderoso, pero su poder es limitado. Porque al que yo le sirvo, al que usted le sirve, es grande y poderoso. Tiene poder, tiene autoridad y está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Maravilloso ese es el Señor. Y volvió a preguntarles: ¿a quién buscar? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús: os he dicho yo, que yo soy al que buscáis. Gloria a Dios, a mí dejarme ir a estos. O sea, lo que el Señor está diciendo: si me buscan a mí, dejen que mis discípulos se vayan. Cójame a mí. Maravilloso es el Señor. Terrible, ¿no? Terrible. Entre los cuales iba Pedro, y entonces se olvidó que Pedro era cristiano, sacó el machete y le tomó una oreja a aquel. Maravilloso es el Señor. Y el Señor le dice: no, Pedro, no es con armas. Si el Señor quisiera, clama al Padre y le manda con un solo ángel que le sigue, con el ángel guerrero llamado Miguel que le envíe eso. Por eso viene con la sola palabra que sale de su boca, porque la palabra del Señor dice que es espada, acaba con esos sinvergüenceros. Maravilloso Dios. Por eso mi expectativa, para los que conocemos la palabra, mi expectativa está cuando el Señor baje al valle aquel, maravilloso Dios, a la batalla del Armagedón. ¿Sí sabe usted que va a haber una batalla? Cuando el Señor mismo, y con la espada que sale de su boca, que es la palabra, acabará contra eso. Terrible, ¿verdad? Dice Isaías que se parará sobre ellos y esos cadáveres se explotarán por la mitad. Los compara Isaías como cuando el hombre que trabaja en el viñedo va y pisa la uva en el lagar. Así pisará el Señor aquel día a todos los impíos, y se reventarán como se revienta la uva, y entonces salpicará la sangre de su vestido. Oiga, también dicho, ese día es hermoso, ¿verdad? Porque ese día tomará el Señor venganza de todos sus enemigos. Y estamos abreviando, les dije, esto es una historia tremenda. Pedro esa noche le dice, cuando el Señor le dice: de cierto hoy se cumplirá lo que dice la Escritura, él iría al pastor y las ovejas serán dispersas. Es necesario que el Hijo del Hombre caiga en manos de pecadores. Se levanta Pedro impulsivo, dice: que el Señor te guarde, nunca te pase tal cosa. Y el Señor, ¿sabe qué le dice? Lo reprendió: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Es la voz de Satanás que entró en el corazón de Pedro. Porque Satanás sabe que si Pedro muere, no sucede nada, pero que si Cristo va a la cruz, lo va a vencer. Gloria. Lo va a vencer, porque Él nació para vencer. Tremendo, ¿verdad? Y murió venciendo y resucitó venciendo también. Y Pedro ahí, le dije que son muchos acontecimientos que pasan en un rato. Pedro ahí le dice al Señor, el Señor le dice: de cierto digo que antes que el gallo cante me habrá negado. Maravilloso es el Señor. Y resulta que se fueron, lo agarraron, todavía no era de día, lo llevaron allí al patio. Ellos tenían que acelerar porque ese día, ese sábado, ese día era viernes, para los judíos a partir de las 6 de la tarde ya es sábado.
Y a partir de las 6 se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Maravilloso es el Señor. Se celebraba la Pascua. Maravilloso es el Señor. Así que antes de las 6 se debía hacer todo. Así que ese día se aceleró. Las oficinas se abrieron más rápido, más temprano, porque había que darle solución al problema que ellos tenían. Y ahí estaba Jesús, prisionero ahora como cualquier reo. Y ahí estaba Pedro calentándose en el patio de Anás. Y dice la historia que una criada lo vio, lo miró de arriba abajo y me dice: me parece que tú eres Galileo. Me parece que tú eres de los de Jesús. Y dice: no, yo no sé qué me hablas de eso. Yo no. Santo. Y vuelve y lo mira y dice: sí, yo creo que tú andabas con Jesús, porque aún tu manera de hablar, tu manera de vestir te delata. Porque usted viste diferente. ¿Sabéis de que el cristiano es diferente? Cuando el cristiano es cristiano de verdad, para aquellos que no creen que las vestiduras gloria a Dios, tienen mucho que ver, dice que vestían todos ropa larga en aquellos días. Todos vestían de túnica. Pero había algo que diferenciaba a los reyes. Los hombres de eminencia eran diferentes en su vestuario. Su túnica era diferente. Y Pedro andaba con Cristo, así que era seguidor del maestro, no era cualquiera, vestía diferente. Mientras que los otros maldecían, Pedro todavía le quedaba algo de remordimiento y de temor a Dios. Ay, Dios mío, tenga misericordia. Y la criada lo oye y dice: yo creo que sí andaba con Jesús, porque aún su manera de hablar te delata. ¿Sabe qué empezó a hacer Pedro? Y a partir de ahí empezó a maldecir. Empezó a maldecir como cualquier impío. Terrible. Cuando empieza a maldecir, está al otro lado, detrás de la reja, uno llamado Jesús de Nazaret, y lo miró de reojo y su mirada quedó puesta en él. Pedro recuerda y dice: este me dijo que yo lo negaría. ¿Sabe qué hace Pedro? Sale corriendo y se pone a llorar amargamente. Oiga, qué triste, ¿verdad? Lloró y lloró como nunca. Porque Pedro fue levantado también como fueron levantados usted y yo, que los hombres no lloran. Habrá alguien que le dijeron acá cuando pequeño: parece que los hombres no lloran, porque lloran las mujeres. Eso me pasaba a mí con mi papá. Me caía y a llorar, y un puntapié por donde la espalda pierde, los dos son hombres, y parece que los hombres no lloran. Eso dice el mundo, pero los hombres delante de la presencia de Dios sí podemos llorar. Y este lloró de amargura, de dolor. Ahora se abren las oficinas, entran indagatoria, los papeles van, papeles vienen. Juzgue usted. ¿Cuál es el delito? No, dice ser rey de los judíos. Blasfema contra el templo. Otros consiguieron testigos falsos. Porque nadie podrá ser condenado sin testigos. ¿Sabe usted eso? Consiguieron y le pagaron a unos sinvergüenzas vagos por ahí. Le pagaron mucho dinero para que fueran a la indagatoria con Jesús y dijera: lo escuchamos hablar blasfemo. Escuchamos hablar, y además dijo que ese templo lo derribaría y lo construiría en 3 días. Por lo cual, eso es una blasfemia delante del Dios del cielo, dijeron ellos. Pero él les hablaba del templo que él es. Gloria a Dios. Les estaba hablando de su muerte, que iría a la tumba y luego se levantaría con gran poder y gloria. Gloria a Dios. Tremendo, ¿verdad? Qué cosas tremendas. Y aceleren el proceso, porque tenían que salir de esto antes de las 6. Maravilloso es el Señor. Eso era de mano en mano, en oficina, y maltrátelo, y péguele, y púrielo, y cantidad de humillaciones más terribles, lo más bajo que un ser humano puede experimentar. Terrible, ¿verdad? Como a las 12 de la noche del día, dice la Biblia, hubieron tinieblas por todo el mundo. Oiga, tremendo todo eso. Terrible. Y entonces empezaron a indagar
Dice que se acostumbraba siempre en la fiesta soltar a un prisionero. Santo. Se soltaba, se acostumbraba en ese día soltar a alguien. Y la gente gritaba que a Jesús debían de crucificarlo, pero que a Barrabás lo dejaran libre. Cambiaron la gloria de Dios por un impío, un hombre asesino, porque este Barrabás era lo más malo que había. Lo soltaron, ¿verdad? Y llevaron prisionero a Cristo. Tejieron una corona de unas espinas que crecen en lugares desérticos. Unas púas que son como acero. No se parten fácil. ¿Alguien conoce la púa o la espina de la guagua? Algo parecido así. Hicieron una corona y se la colocaron en su cabeza para burlarse de él. Porque él dijo y sigue diciendo y lo seguirá siendo rey de los judíos y rey nuestro también. ¿Cuánto lo creen en esta mañana? Él es nuestro rey. A él sea toda la gloria. Porque él dice que él es rey, le colocaron esa corona y se burlaban de él. Se mofaban, le cogían la cara, lo escupían. Oye, qué episodio más terrible este, mi amado. El día que la iglesia, la gente entiende el sacrificio tan maravilloso que él hizo, ese día serviremos a Dios con integridad. Hay gente que dice: yo me voy de la iglesia porque me hablaron mal, porque no me miraron. No le bastó todo lo que el Señor sufrió por usted y por mí. Terrible, terrible. Maravilloso es el Señor. Insulto va, insulto viene. Y todos busquen la manera de condenarlo. Había que deshacerse de él, sí o sí. Cuando determinan que debe ir a la cruz, coloca el sello. Aquel hombre dijo que sea crucificado porque el pueblo lo pide. Esos que 8 días antes, cuando entraba a Jerusalén, lo que llama la religión el Domingo de Ramos, tendieron mantos para que pasara el asno por donde él iba. Triunfante llegó a la ciudad de Jerusalén. Y allí cantaban, decían: Hosana al hijo de David. Ahora esos mismos ahora están diciendo que lo crucifiquen. Por mayoría de votos toman la decisión de que debe ser crucificado. La crucifixión era para los reos más terribles. La pena máxima de una persona era la cruz. No fue solamente Cristo que murió, no, muchísimos murieron crucificados. Era el artefacto más terrible, la manera, la forma más escandalosa para morir un ser humano. Entonces, cuando había una persona ya que le daba la oportunidad y nunca se regeneró, lo último que hacían con él era llevarlo a la cruz. Allá llevaron a Cristo. Su pecado, ¿cuál fue? Predicar que soy hijo de Dios, que tengo poder para sanar, que tengo poder para libertar, que tengo poder para restaurar. Esa fue la razón por la cual lo condenan. Les decía hace unos días, cuando iban a ejecutar a alguien, le sacaban un documento y le leían por lo cual, los cargos por lo cual iba a ser ejecutado. Había una sentencia. Entonces, cuando llegaba el juez y miraba la cruz del que iban a ser crucificado, ellos colocaban una tabla por arriba de la cabeza, detrás del palo ese, el vertical, clavaban una tablilla y ahí va el delito. Entonces, este será ejecutado por ladrón, este será ejecutado por asesino. Pero cuando llegaron a la cruz de Cristo, había una descripción que dice INRI, que significa delito ser rey de los judíos. Ese es el delito por la cual le condenaron. Y lo llevan a la cruz. Pero después de haberlo maltratado, estoy abreviando, lo que las películas muestran no es ni rastro de lo que sufrió. Con garfios lo castigaban, arrancaban su carne. Tanto así que ya lo pusieron a cargar su propia cruz. Y no es una cruz más que ven por ahí, bien lisita, hermosa. No era una
cruz pesada, llena de nudos, que en la espalda fueron tan terribles que lo desnudaron, le quitaron su ropa, porque Isaías también, David lo profetizó. Cogieron la túnica y la vieron hermosa y dijeron: vamos a romperla en pedazos y cada uno nos vamos a quedar con un pedazo. Pero dijeron: está como muy bonita, porque es que la túnica de Jesús, si usted no sabía, era una túnica diferente. La túnica del maestro no tenía costura. ¿Quién se la fabricó? Pregúntenle a él. ¿Quién fue la costurera? Dios. No tenía costura. Entonces dijeron: está muy hermosa para romperla. ¿Sabe qué hicieron? La echaron a suertes y se la ganaron entre ellos. Le colocaron un pedazo de tiro acá y luego lo expusieron públicamente desnudo. Terrible, ¿verdad? Cuando usted a veces diga: me voy de la iglesia porque eso, mire a Cristo en la cruz, visualícelo allí. Visualícelo allí en la cruz. Tremendo, ¿verdad? Visualícelo ahí. Por eso alguien me preguntaba en cierta ocasión, dijo: yo no quiero los evangélicos porque ellos no adoran la cruz. Yo le dije: ¿cómo voy a adorar la cruz? Le coloco un ejemplo. ¿Usted cuántos hijos tiene? Tantos. ¿A cuál más quiere? Pues a todos, pero fulano es el que yo. ¿Usted sabe qué? ¿Y qué tal Dios lo guarde y se lo maten a usted su hijo con un revólver, lo acribille? Digo: Dios me guarde y la Virgen también te abra. Y usted le dan el revólver del asesino y usted me lo coloca en la casa, le pone un altar y adora ese revólver por toda la vida. Digo: no, eso no, yo no lo puedo hacer. Dije: por eso yo no adoro la cruz. Ahí donde mandaron a mi Rey de la Gloria, lo más grande y poderoso. Yo no amo la cruz, yo amo al que murió en esa cruz. Maravilloso Dios, quien derramó hasta la última gota. Ahí en la cruz de Calvario, a Él es que yo amo, a Él es que yo adoro y a Él es que yo le sirvo. Y usted puede mirar todo ese acontecimiento. Maravilloso Dios. Imagínense, terrible. Le traspasan su costado. ¿Quién se acuerda que él era nazareo? Los nazareos no tomaban vino, no tomaban sidra, no tomaban licor, como usted y como yo, dedicados para el Señor. Por eso usted y yo no tomamos guarapo. Hemos sido consagrados para Dios. Cogieron una vara y mojaron una esponja y lo pusieron a beber vinagre. Y más encima le cayó en las heridas el dolor. Y estando allí, hablaba con el Padre y le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la gente de injuriado decía: está llamando a Elías para que venga a salvarlo. A otro salvó, sálvate a ti mismo. Terrible, ¿verdad? Qué muerte más terrible. Estoy contando esto, abreviando, porque el tiempo no nos da, pero usted sí puede estudiarlo y usted conoce la historia. Terrible. Hubo un terremoto allí en aquel día. Las tumbas de algunos santos se abrieron y resucitaron. Hubo tinieblas. El día más terrible. Cuando Él exclama al Padre y entrega su espíritu, dice la Biblia que se rasgó el velo, y arriba abajo, el velo del templo donde entraba el sumo sacerdote, se rasgó. Eso significa que ahora el sumo sacerdote está sentado a la diestra del Padre y que usted y yo tenemos acceso. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Pero todo eso fue la carrera, eso les tomó ahí porque necesitaban deshacerse de Él. Allí había dos reos, el cual murieron con Él también. Uno de ellos se arrepintió, el otro no. De la vanagloria, el orgullo, la religión. Lo injurial decía a otro: salvó, sálvate de ti mismo y sálvanos a nosotros también. Y el otro le dice: ni siquiera usted tiene temor de Dios. Nosotros, a la verdad, estamos aquí porque lo merecemos, pero este hombre nada malo ha hecho. Y lo quedo mirando a Jesús desde medio lado y dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor inmediatamente: de cierto te digo que hoy mismo estará contigo en el paraíso. Gloria a Dios. Oiga, qué maravilloso eso. Lo mismo que nos pasó a usted y a mí, llenos de pecado, éramos dignos de muerte, pero el Señor dice: nos vamos a ver un día allá en la Nueva Jerusalén. Nos vamos a ver un día a la Nueva Jerusalén. A su nombre.
mira que lo entierran, mira qué hace. Yo les dije que le estoy abreviando, pero usted pone con detenidamente el Señor crucificado. ¿Y dónde estaban los que recibieron milagros? ¿Dónde estaban? Dicen que algunos, los que no se fueron, les salían de lejos y los demás se fueron. Su madre allá a la distancia llorando, y ahí estaba Juan, su discípulo amado. Y los otros, ¿dónde están los 5,000 que comieron pescado y pan? ¿Dónde estaban todos aquellos que fueron sanados para venir a testificar, decir, no lo crucifiquen porque él no ha hecho nada malo, él es hijo de Dios? Nadie vino. Nadie vino. Terrible. Tanto así que clama al Padre, dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Se sintió solo. En un instante el Señor lo abandonó. ¿Sabe por qué? Porque el peso del pecado cayó sobre él. Pero por sus llagas hemos sido nosotros curados. Qué bueno Dios. Qué bueno Dios. Ahora lo entierran, sabemos la historia. Colocan una piedra bien grande y colocan unos soldados para que guarden, porque dijeron, no hay sea que vengan sus discípulos, se lo lleven y nos hagan comer el cuento que resucitó. Pues pusieron los soldados allí, un terremoto, y un ángel movió la piedra, se fue Jesús, ni se dieron cuenta. El domingo en la mañana llegan las mujeres que lo amaban, llorando, con tristeza, llevaban ungüento, llevaban perfume, y el ángel del Señor dice, ¿por qué buscáis entre los muertos a Gloria a Dios. Vaya y díganle las buenas nuevas a los hermanos que van a Galilea. Maravilloso, qué bueno. Por eso estamos de fiesta. Por eso le pido para que se ponga de pie esta tarde y dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios, porque mi Cristo vive, porque nuestro Cristo vive, grande y glorioso. Te doy gracias, te alabo, te adoro. Te exalto y te adoro y te bendigo. Tuya la gloria, tuya la alabanza, tuya la adoración, tuya la exaltación. Mi Cristo vive por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea la adoración. Te doy gracias por este momento especial. Te doy gracias por este momento maravilloso, Señor. Tu palabra es real. El sacrificio que existe en la cruz también es real, Señor. Por eso hay un pueblo aquí que le alaba. Por eso hay un pueblo que le adora. Un pueblo que le exalta en esta tarde, en esta mañana. Gracias, glorioso, maravilloso. Gracias, soberano Jesús de Nazaret. Te doy gracias. Te doy alabanza, te doy adoración. Te doy la exaltación, oh Dios. Tú eres grande, tú eres bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Dios. Gracias, Dios. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Qué bueno. Amén. Qué bueno recordar. Y no solamente recordarlo, sino que esto nos sirva para amarlo más a Él. Lo diste todo por mí. Lo entregaste todo por mí en la cruz. Te amo con toda la fuerza de mi corazón. Te amo con toda la fuerza de mi alma. ¿Alguien entendió la palabra? Amén. Amén. Qué maravilloso. Qué glorioso. Gracias, hermanos. Nuevamente le doy por haber sacado este ratico. Sé que usted tiene cosas por hacer, pero primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Si alguien trajo ofrenda, hermano Liceo, toma la ofrenda. Padre glorioso, maravilloso, sobre